Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Doña Clarita que nos saluda en el chat, muy buenas tardes. Esteban, familia Moncajara, a las personas que se van conectando, que se vayan conectando también al Facebook Live. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de laboratorio en el marco del quinto Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda. El día de hoy tenemos un laboratorio em, enfocado en un tema, digamos, muy importante, muy cotidiano. Todos tenemos a la mano casi siempre nuestros dispositivos móviles, pero es cómo podemos sacarle mejor provecho a nuestros dispositivos y aprender sobre lo que es fotografía profesional, pero cómo la podemos hacer con nuestros celulares. Y va a tener un énfasis en fotografía de naturaleza. ¿Por qué? Porque vamos a tener 3 sesiones. Quiero comentarles eso. El laboratorio se va a dividir en 3 sesiones. La primera sesión, que es el día de hoy, es completamente virtual, donde vamos a hablar de la parte conceptual, de las aplicaciones que vamos a utilizar, de diferentes herramientas e instrumentos básicos que debemos conocer sobre el tema de fotografía en general. Sin embargo, en las próximas 2 sesiones, que es este jueves 21 de octubre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y el siguiente viernes 29 de octubre, de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, vamos a hacer 2 sesiones prácticas que se pueden tomar de manera presencial o virtual. Si no podemos asistir, podemos conectarnos igual a hacer la práctica en nuestra casa, ir viendo digamos, los ejercicios que se hacen. Y si podemos asistir, vamos a hacer visitas a 2 huertas. El día 21, o sea, este jueves, para que lo recuerden, este jueves 21 de 11 a 1, vamos a estar en la huerta de San Eusebio. Esto con el colectivo Terrazas Verdes, que tienen un taller previo de 9 a 11 sobre pacas digestoras y luego continúa el de fotografía de 11 a 1 ahí en el mismo espacio para los que quieran asistir de manera presencial. Y el viernes 29 a las 9:30 de la mañana vamos a estar en la huerta de Villa Inés, que queda de pronto los que no conocen todos los barrios de la localidad, como en la zona de Carabelas, de pronto lo conocen más fácil. Allí vamos a hacer la segunda práctica. ¿Listo? Entonces hoy es la sesión un poco más como conceptual de la aplicación, de qué vamos a utilizar, qué conceptos necesitamos, y luego vienen 2 sesiones prácticas, 21 y 29 de octubre, para que se vayan programando. Recordarles entonces en el marco de que estamos, el quinto Festival del Desarme es un espacio de encuentro y diálogo colaborativo entre varias organizaciones de la localidad. Es un proceso liderado por la Fundación HBG, el colectivo Solaris Games y el colectivo Terrazas Verdes. Mi nombre es Diana Becerra, yo soy la coordinadora de la Fundación HBG y pues les doy la bienvenida y les recuerdo que tenemos programación hasta el día 30 de octubre. Vamos a tener, todavía nos faltan varios laboratorios de música y teatro, nos falta biodanza, 2 clases de agricultura urbana, vamos a tener también, todavía nos faltan las clases de reutilización textil, de customización de prendas para darle una segunda oportunidad a esas prendas que a veces no utilizamos mucho, que ya como que no nos quedan bien o que están un poco dañaditas, como poderles dar otra oportunidad, transformarlas en otras cosas o arreglar las prendas. Tenemos 2 conversatorios muy importantes, uno este miércoles sobre el tema de tecnología, innovación y ambiente, cómo la tecnología está contribuyendo o no a que podamos avanzar frente a esta emergencia y crisis climática, que podamos enfrentarla de mejor manera. Y tenemos el 22, el sábado, el conversatorio de educación ambiental y agricultura urbana, que es muy importante en el marco del festival. Entonces, bueno, darles la bienvenida nuevamente. Vamos a tener hoy este laboratorio de fotografía con celulares y el énfasis de las 3 sesiones va a ser fotografía de naturaleza. Entonces, yo estoy acá con el docente Snyder Gamboa, artista plástico, maestro de la Universidad Nacional, quien va a dirigir el taller. Le voy a dar la palabra a él mientras hacemos aquí el cambio de ubicación para que él pueda hablar con ustedes. Le pido a Dianita Chavarro de Terrazas Verdes que nos cuente un poquito más sobre las 2 sesiones que vienen de agricultura esta semana, que tienen esa posibilidad también de ser semipresenciales y que se relacionan con este taller. Quiero que pongamos atención en eso, porque de hecho este taller está pensado para irse articulando con el de Terrazas Verdes. O si fallamos en alguna sesión, de pronto no pudimos ir a una o a otra, recuerden que todas las transmisiones quedan en Facebook y en YouTube y pues podemos volver a ver la sesión, podemos repetir cositas que se nos hayan pasado y pues así podemos como complementar esta formación.
Entonces le doy la palabra a Diana un minutico mientras hacemos aquí el cambio de equipos. Vale, bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Chavarro, integrante del colectivo Terrazas Verdes. Y bueno, antes de comentarles cuál es la cuasi sorpresa, porque pues digamos que hay muchos que ya tienen como claro cómo es la metodología con las clases y con los laboratorios de terrazas unidas con los talleres y laboratorios de fotografía y dibujo, ¿no? Agradecerles por el espacio, agradecerles por estar acá y bueno, que se tomen también el tiempo como de desestresarse de ese cotidiano y mirar otros temas también relacionados con nuestro ambiente. Entonces, bueno, recordarles, ya tuvimos 2 sesiones relacionadas con agricultura y huertos urbanos, inicialmente un taller de cocina y composta. Luego tuvimos uno de elaboración de tintes con pigmentos naturales a base de productos cosecha de las huertas que podemos tener en huertas. Y con estos tintes realizamos un proceso de elaboración de acuarelas naturales. Con estos pintamos entonces, hicimos con el profesor Schneider un taller sobre ilustración botánica. Entonces, bueno, ya partiendo de eso, de un tema más manual, la idea es que mañana, perdón, tengo aquí a mis perritas. Entonces, como les comentaba, la idea es que mañana a las 10 de la mañana elaboremos un, elaboremos un herbario, pero a base de plantas que normalmente son maleza. Entonces, por eso se llama un mal herbario. Entonces, digamos que, bueno, la idea no es solo que las plantas estén ahí, pues que estén en la calle, que estén hasta en los mismos huertos de nosotros, sino también verles, pues, varias funciones, ¿no? No solo, pues, para construcción del herbario, sino también con fines medicinales. Entonces, esa es como una de las tantas sorpresas que tenemos para mañana. Y pues bueno, ustedes saben que los herbarios también requieren como de observación y bueno, por eso también está el tema de bioobservación, tanto de la huerta como del entorno que nos rodea. Entonces, bueno, y terminaremos entonces nuestro miniciclo con el tema de elaboración de pacas, de mini pacas caseras. Entonces, bueno, ustedes saben que está en auge y está en tendencia el tema de aportar al ambiente y no dejar, no tirar estos residuos orgánicos y llevarlos a Doña Juana, sino hacer un proceso de compostaje y para eso están las pacas caseras, las pacas biodigestoras. Pero entonces la idea es tratar de hacer esas pacas, pero algo un poco más pequeño, que lo podamos, pues un poco más manejable en nuestras casas. Entonces también tendremos ese proceso. Vamos a aprender a hacer esto en el taller del jueves. Entonces, invitadísimos todos a participar. Si no pueden venir presencial, ustedes saben, pueden conectarse por Zoom, pueden conectarse en vivo y en diferido por Facebook, por YouTube. Entonces, no hay excusa, que no hay tiempo, lo podemos hacer después. Aquí ustedes saben que es solo ganas y mucha voluntad. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Bienvenidos de verdad nuevamente a participar de las actividades que tenemos programadas en este quinto Festival del Desarme, Construyendo Territorio Sostenible. Entonces, un abrazo para todos, los dejo entonces con el profesor Schneider, que vamos entonces con la primera sesión del taller de fotografía con celular, ¿no? Entonces, muchas gracias y le doy paso entonces al profesor Schneider. Hola, 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 muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, todo está bien. Sí, sí te escuchamos. Bueno, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Schneider Gamboa, me presento. Hago parte pues de la Fundación HBG pues trabajando en equipo con la organización Terrazas Verdes y con el colectivo Solaris Games en este quinto Festival del Desarme. Pues mi oficio, digamos que mi trabajo como normal, yo soy pedagogo, soy profesor y pues como dentro de toda esa gama de ser profesor y ser docente,
de un campo, pues el campo de las humanidades. Soy artista plástico, estudié en la Universidad Nacional, hice pues la carrera de artes plásticas. Antes de entrar a la universidad hice también pues varios talleres, varios técnicos en ilustración y diseño en la Escuela Nacional de Caricatura, y en el colegio también tuve varias bases de diseño. Y de esto soy egresado pues del Centro Don Bosco, colegio salesiano, excelente, talleres, y pues la parte académica también es excelente, y talleres que preparan a los chicos pues para tener un bachillerato técnico, ¿no? Con un oficio ya dentro de su cotidianidad y dentro de su vida también. Entonces, en la tarde de hoy, pues estamos en un taller de fotografía de naturaleza. Por el chat les acabo de escribir un mensaje de bienvenida, donde están los nombres de dos aplicaciones que vamos a revisar hoy, que son aplicaciones para el celular. Una es Manual Cámara, y la otra es Cámara FB-5. Estas aplicaciones pues van a necesitar un espacio de memoria, van a necesitar un espacio en su equipo, ¿no? Recordar pues que también hay equipos pues de gama alta. Bueno, dentro de la misma gama hay gama alta alta, gama alta media, gama alta baja. Y lo mismo en las gamas media y en las gamas bajas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que dependiendo de la gama del celular que tengamos, pues vamos a poder acceder a una cantidad de opciones que tienen estas aplicaciones y que podemos pues manipular, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Para eso estamos aquí, para resolver esas dudas y resolver esos dilemas o esas preguntas que surgen en este trabajo pues conceptual y teórico y práctico y pedagógico, que es hablar de la fotografía, ¿no? Bueno, entonces aquí están viendo el logo, el loguito de Manual Cámara. Es un loguito que es un símbolo circular que tiene en la parte interna un pentágono, ¿sí? No, un hexágono, 6 lados. Ese hexágono pues, está formado por como por una especie de medios trapecios, ¿sí? Que asimilan o se parece a una parte de nuestras máquinas para capturar luz, o cámaras fotográficas o lentes o cámaras o equipos o celulares, una partecita que se llama el diafragma. Entonces recuerden tener un cuaderno, un lápiz, una hoja, un esferito, ir escribiendo, ir anotando de pronto estos nombres de estas aplicaciones, y retomando pues nota de las cositas y la parte teórica que vamos a abordar hoy, porque siempre va a ser pesado. Es pesado porque es un tema bastante amplio y pues bastante contemporáneo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Acá les muestro otra aplicación que esta no la mencioné en el chat. Voy a ponerla por acá abajo, que esta es más para sistemas pues, o sea, los celulares ya se volvieron computadores, ¿no? O sea, son compactos, son computadores portátiles muy compactos. Y pues en ese campo, en esa industria de los computadores, pues vemos que hay Macintosh o Apple, conocido más como Apple, sí, como todos los iPhone, todo lo que viene de esa línea y toda esa empresa, esa industria, que maneja pues sus parámetros de seguridad, sus parámetros para manejar esos equipos y para manejar esas plataformas, y sobre todo la parte del software, ¿no? Y de la parte pues como de esos equipos, ¿no? Y pues hay uno que es mucho más masivo, como más económico, como más, sí, no sé, que es el Android.
Entonces los dos primeros, el manual cámara y el cámara FB5, son para Android. Y para iOS tenemos este que es el ProCam Solo. Busquen el ProCam Solo. Que es la versión light. O sea, ¿qué son las versiones light de las aplicaciones? Son las versiones gratuitas, las versiones de prueba, que nos van a dejar pues acceder a ver esa aplicación y pues permitirnos jugar y hacer captura de imágenes con nuestras máquinas para capturar luz. ¿Qué es la fotografía? Entonces, la fotografía, pues la palabra es una palabra compuesta, se compone de dos partes. Foto, pues en el antiguo griego, foto significaba luz, y grafía o grafo o grafos en el griego también significa escritura, grafía, grafismo, ¿sí? Graffiti, graficar, ¿sí? Escribir, dibujar. ¿No? Entonces, fotografía es dibujar con la luz, dibujar con la luz. Usamos pues unas máquinas que han ido evolucionando y que hoy en día pues están en un nivel ya pues de democratización de la fotografía, que ya todo el mundo puede hacer fotos y videos y compartirlos casi que en vivo y en directo por redes sociales, ¿no? Entonces es otro nivel de fotografía. Aquí estamos viendo un esquema, un infograma, donde vemos un esquema muy básico de de la luz que entra a nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta es una nave espacial que está flotando en un espacio, y esta nave espacial tiene una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera que contiene metales, que contiene ciertas particularidades que nos protegen de ciertos rayos que son bastante perjudiciales, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, pues vemos que hay una pregunta que nos hace que dice, ¿cuáles de estos rayos de luz o estos rayos y este espectro electromagnético entra a la atmósfera terrestre? Las ondas de radio sí entran, los microondas no entran, los infrarrojos y el espectro visible pues sí entran, y pues los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que son rayos con una carga atómica y nuclear que puede pues afectarnos y enfermarnos, y pues sí, bueno. Que son los rayos gamma, ¿no? En algunas cómics estos rayos gamma son usados para contar un poco la historia, por ejemplo, pues en lo que es el Hombre Increíble o Hulk, se habla de los rayos gamma, pero pues es ficción, o sea, eso no va a suceder, eso no, o sea, es radiación. Esa radiación pues tiene unas longitudes de onda, o longitudes de onda corta y longitudes de onda alta. ¿Qué sucede con nosotros los humanos? Nosotros los humanos tenemos dos cámaras supremamente potentes. Una cámara está ubicada en la parte derecha de nuestro rostro, y la otra en la parte izquierda de nuestro rostro. Esas cámaras, cada una va a tener una resolución, una definición distinta, ¿sí? Las personas que ya tienen fórmulas de gafas y usan gafas permanentes, se dan cuenta de eso, ¿no? Los que tenemos esas gafas, pues vamos al optómetro a hacer esos exámenes de ojos y pues nos va cambiando, ¿no? Uno sube, el otro también sube un poquito menos o baja, o bueno, si van. O sea, cada cámara es distinta. Yo, por ejemplo, con este ojo percibo mucho más los colores más vivos con el ojo derecho. Con el ojo izquierdo es un poquito más apagado, pero es un poquitino, o sea, es casi que imperceptible. Solo pues el portador de esas cámaras pues puede darse cuenta de qué tiene en sus ojos, en su cabeza. Estos rayos, este espectro de estos ojos, estas cámaras nos permiten ver una cierta parte de esa longitud de onda, que es la luz natural, ¿no? La luz que viene del sol, que es como la estrella más cercana. Pero pues hay una cantidad de rayos que están viajando por el espacio
y no solo la atmósfera nos protege de esos rayos, sino también un campo electromagnético que cubre la Tierra y que pues es lo que en cierta medida va a generar la gravedad y bueno, todos eh, esos asuntos que suceden en esta nave, ¿no? En esta nave espacial donde estamos viajando. Tenemos ese espectro visible y ese espectro visible pues es el espectro de los colores que tienen croma, ¿sí? Los elementos que tienen croma. Algunas especies ven en infrarrojo, por ejemplo las abejas, algunos insectos, algunos reptiles, ¿no? Algo otros animales ven en blanco y negro, como sucede con los perros, con los caballos. Algo otros serán, pues tendrán un problema de daltonismo, ¿no? O bueno, será su forma de ver, entonces perciben más ciertos colores, ¿no? O cierto espectro. Nosotros tenemos pues ese espectro visual, que es esta zonita de acá, que es muy pequeña, que, que pues nos va a permitir ver pues el arco iris, por ejemplo, que es un efecto de luz que se produce por los prismas, y pues ese efecto y eh, esa escala de colores pues nos va a dar también unas temperaturas de color, ¿no? De colores fríos, colores cálidos, colores fríos pues los azules, los verdes y colores cálidos, los naranjas, los rojos. Bueno, ya entrando en el tema de la cámara, cuando nosotros tenemos una cámara, tenemos un ojo, ¿sí? Estamos hablando del Festival del Desarme y pues la cámara en cierta medida se vuelve una forma o sea, nace como un arma, ¿no? La cámara nace como una forma de ver al enemigo y de poder saber qué está haciendo el enemigo. Pero pues va modificándose y empieza a volverse la cámara que cuenta historias, la cámara que cuenta y que nos muestra tiempos lejanos, ¿no? Se empieza a volver casi que la máquina, la verdadera máquina del tiempo, ¿no? Porque la cámara, hasta cierto punto, ya la cámara de video, la cámara de cine, pues empieza a capturar tiempo, espacio y sonido, ¿no? Entonces se empieza a capturar una parte bien importante de lo que es la realidad, ¿no? La realidad. Aquí tenemos entonces un esquema que nos muestra un personaje principal, central, que está siendo visualizado por unas cámaras. Esto serían unas cámaras. Y este tema que vamos a abordar aquí serían los encuadres. ¿Qué son los encuadres? Los encuadres son los ángulos de cámara. Cuando estamos contando una historia, cuando estamos tomando una fotografía, pues necesitamos saber qué queremos expresar en esa fotografía, ¿sí? Y dependiendo de lo que queramos expresar, tomamos un encuadre X, Y o Z. La cámara cuando está de frente al personaje, ¿sí? Como esa foto como de documento, que hace parte pues ya de la vida diaria. Si usted no tiene un documento con una foto, pues no lo dejan entrar a ciertos espacios, ¿no? Entonces ahí vemos como la importancia de la fotografía. Este tipo de cámara, que sería como la cámara frontal al frente del personaje como un documento, una fotodocumento, tiene el nombre de cámara neutra, ¿sí? O cámara frontal. Si la cámara cambia de ángulo y se baja, ¿sí? Por ejemplo, en una historia donde tenemos personajes de talla baja y personajes altos o gigantes, o personajes pues, de talla normal y gigantes, y pues queremos acentuar que ese personaje es muy grande, entonces hacemos la toma desde abajo hacia arriba y el nombre de ese encuadre es contrapicado. Si la cámara en vez de estar abajo está arriba, como una cámara de seguridad que siempre se ubica como en una zona alta para tomar como bastante zona del espacio que está grabando, el nombre de este encuadre es picado. Si la cámara está sobre el personaje, ¿sí? Como una vista de pájaro, totalmente sobre el personaje, el nombre de esta cámara es cenital. Cenital como el cenit del sol, o el cenit, sí, el cenit del mediodía. Sí, el mediodía, el sol está en su cenit, está sobre nuestras cabezas totalmente, digamos que como estamos muy cerca de la línea del Ecuador, recibimos esos rayos solares pues más intensos y pues como estamos en esa zona tropical, pues los colores acá en esta zona pues son más vivos, son más intensos y es el efecto de esa luz directa que llega a nosotros y que pues nos hace tener
casi que sol todo el año, ¿no? No sucede como en otras partes de la nave espacial, que pues tienen 4 estaciones, ¿no? Este cenital pues tiene como esa particularidad de mostrar desde arriba al personaje. Entonces hay otra cámara que está debajo de esta cámara, que es donde la cámara estuviera debajo del piso y el piso fuera transparente y está mostrándote la suela de los zapatos del personaje, la suela de tus zapatos. Y ese tipo de encuadre se llama nadir, ¿no? Nadir. Tenemos otro tipo de cámara, que es una cámara que está detrás del personaje, una cámara atrás del personaje, así como es la espalda. Y ese tipo de cámaras, ese tipo de encuadre se llama semisubjetiva o en tercera persona. Cuando la cámara ya entra, como si estuviera en los ojos del personaje aquí dentro de la cabeza, ese tipo de cámara se llama subjetiva o en primera persona. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo, continuamos. Aquí tenemos un poco ese esquema de los encuadres, usando pues fotogramas de películas que han sido pues reconocidas a nivel mundial, ¿no? O sea, pues, de la industria de Hollywood, que es pues la segunda industria más grande del mundo. Pues nosotros solo vemos Hollywood porque pues estamos en Occidente, ¿no? Pero la primera industria más grande del mundo es Bollywood y se encuentra en la India y está produciendo casi 3 veces, 4 veces más películas que Hollywood, sino que pues como está tan lejos y pues por todas las diferencias de culturas pues también pues nos llegan ciertas cosas. Creo que Netflix ahora tiene como apertura hacia esos campos, como mostrar más cine independiente, cine asiático, cine de Medio Oriente, cine independiente, cine documental. Entonces, pues vamos ampliando también esa mirada, ¿no? No quedarnos siempre como con el mismo encuadre, digamos, como sucede con algunos medios de comunicación o medios de información. Vemos acá, pues, el silencio de los corderos, el silencio de los inocentes. Con Jack Nicholson tenemos un encuadre cenital, un encuadre picado en Matrix, un contrapicado también de Matrix y un encuadre nadir de El Hombre Araña o Spider-Man. Todo lo que es narrativa visual, todo lo que es novelas, propagandas, películas, ¿sí? Todo eso que cuenta una historia o que trata, tiene una narrativa. Lo mismo las fotos de los periódicos, de la publicidad, ¿sí? Todo eso que se ha hecho con cámaras, tiene esta teoría, ¿sí? O sea, esta es la base, esta es la letra A, la gran letra A de la fotografía. Los planos y los encuadres, ¿no? El encuadre de cámara y los planos, que son estos que estamos viendo acá. Los planos, bueno, tenemos primero, pues los planos siempre van a estar a escala humana, ¿sí? Porque pues como somos humanos, nosotros cuando hacemos las cosas para nosotros, una silla, la hacemos para escala humana, ¿no? No la hacemos gigante, ni la hacemos muy chiquita, sino que la hacemos a escala humana. Lo mismo sucede con la imagen, siempre todo va a estar a escala humana. Entonces, el plano detalle nos va a hablar de ese detallito que nos importa en la historia, ¿no? La persona que tiene el maletín, que lleva el maletín, ¿qué lleva en el maletín? Pues también podemos en un plano de detalle acentuar. Lleva dinero, lleva oro, lleva joyas, no sé. Primer plano, entonces es un plano que se enfoca más como en el rostro, nos muestra solo el rostro del personaje, pero no nos muestra la cabeza completa, solo el rostro para acentuar gestos, expresiones del actor, del personaje al que estamos enfocando, ¿no? Primer plano ya nos muestra más o menos de la parte baja del cuello hasta el cráneo, la cabeza completa, ¿no? Nos muestra la cabeza completa y pues ese es el nombre que recibe primer plano. Un plano medio corto, entonces ya un poco en la parte superior del pecho hasta la cabeza. Un plano medio, ya hasta del ombligo a la cabeza. Un plano medio largo, ya un poco más abajo, en la cintura hacia la cabeza. Un plano americano, que es un plano tiene una historia muy bonita y es que este plano se creó cuando empezaron a aparecer esas películas de vaqueros, ¿no? De westerns, de spaghetti westerns, de
toda esa historia como del vaquero que lleva sus pistolas al cinto, y pues un plano medio largo no mostraba las pistolas, y un plano entero pues mostraba todo el personaje de pies a cabeza, entonces se perdía como esa potencia visual, y no solo visual, sino pues conceptual, teórica, espiritual y todo lo que demás que tienen las armas, ¿no? Las armas, los vaqueros con sus armas. Y pues ese plano recibe el nombre de plano americano. También hay plano americano corto y plano americano largo, que son pues un poquito, plano cerrado, plano americano cerrado sería un poquito arriba de la rodilla, y plano americano abierto o largo un poquito abajo de la rodilla. El plano entero entonces es el personaje de pies a cabeza, completo, el cuerpo entero, mostrándonos pues el entorno donde está, el contexto. Y el plano general pues ya nos va a mostrar el personaje ya pequeño, y nos va a mostrar más del entorno, y un gran plano general pues va a ser el personaje cada vez más pequeño dentro de una calle, una ciudad, o el gran plano general puede ser la ciudad, puede ser un país, una costa, el planeta Tierra, la galaxia, sí, puede ser un gran plano general, ¿sí? La galaxia, la Vía Láctea y demás. Aquí tenemos un fotograma de la película Matrix. Aquí Keanu Reeves está posando pues con sus armas, y nos muestra pues un plano medio corto, un plano medio, un plano americano, un plano general y un gran plano general. Aquí tenemos un esquema, 4 fotogramas que nos cuentan una historia y nos hablan de esos planos. Entonces tenemos un gran plano general que nos muestra una calle. Esa calle está muy transitada, tiene como unos vehículos diferentes y una estructura y una arquitectura diferente. Y está como en un encuadre como picado, ¿no? Está como, el camarógrafo está como en un segundo o tercer piso, y está pues haciendo una toma gran plano general de la ciudad, de esa calle. Un plano general, el siguiente fotograma, nos muestra pues al personaje pasando una calle, pero el personaje sale muy pequeñito y ahí a lo lejos. Y se ven unos vehículos, pero pues son los vehículos extraños, ¿no? De otra época. Además está en blanco y negro. Plano americano, entonces acá pues ya no hay un vaquero, sino hay una señora con unas flores, y pues el plano americano va de las rodillas a la cabeza y nos muestra qué es lo, o sea, enfatizando un poco qué es lo que lleva en las manos, ¿no? El ramo de flores. El siguiente fotograma ya es un plano medio largo, que ya nos muestra pues el personaje un poco abajo de la cintura hasta la cabeza, y pues están ahí dialogando los dos personajes. Un plano medio corto, entonces ya es un poquito arriba del ombligo, y pues el rostro y la cabeza, y pues ahí está enfatizando un poco como en esa expresión del personaje. Un primer plano que ya cierra un poco más el encuadre, y pues se ve más la cabeza y el rostro más cercano. Un primerísimo primer plano que ya nos muestra la expresión del rostro de la actriz, que pues está gritando de la emoción, porque su pretendiente pues tiene un anillo, y le va a dar un anillo de bodas. Y ahí entonces entra el plano de detalle, que es el último fotograma, donde se enfoca en ese detalle del anillo de compromiso. Aquí tenemos un plano compuesto de una película que se llama 12 Monkeys o 12 monos. Él es un actor que se llama Bruce Willis, el director es Terry Gilliam, y pues es un fotograma, un plano holandés. Plano holandés es cuando la línea de horizonte, sí, que es esa línea que siempre va a estar a la mitad de la altura del observador o del fotógrafo, no está recta, sino que se inclina. Entonces la línea de horizonte está inclinada, ¿no? ¿Para qué? Para acentuar un momento de la historia donde el personaje está desequilibrado, está dentro de un sanatorio, entonces está ahí como delirando, y pues tiene como ese delirio, entonces hace un primer plano y un plano holandés inclinado, pues, y la mirada perdida del personaje. Les recomiendo esta película, habla de un virus global que se esparce por la humanidad, y pues es ficción, ¿no? ¿Ustedes qué consideran, cuál consideran que sería este plano y el encuadre que tiene este fotograma que vemos aquí? ¿Alguien se arriesga?
¿Qué plano y qué encuadre tenemos en este fotograma? ¿Alguien se arriesga? ¿No se arriesgan? ¿Qué sería un plano medio largo? No, porque si nos damos cuenta, pues ahí está, se ven los personajes lejos, ¿no? Están bien lejos. Entonces sería un gran plano general. Sí, sería un gran plano general o un plano general, porque se ven los personajes de cuerpo completo. Está en qué encuadre estaría, encuadre, qué ángulo de cámara estaría. Si nos damos cuenta, está un poquito como inclinado, ¿no? Está como desde abajo de la montañita, de la colinita, mirando hacia arriba. Entonces es un contrapicado, ¿no? Es un contrapicado viéndolo desde abajo. Los personajes están pues sentados, entonces por eso de pronto se ve solo la mitad del cuerpo, pero pues es un gran plano general. Aquí tenemos una película que se llama Amélie, una película francesa. ¿Qué plano y qué encuadre tenemos aquí? Ok. Un primer plano. Un primer plano, muy bien. ¿Y el encuadre? No, no entendí bien lo del encuadre. El encuadre sería un leve contrapicado, ¿no? Sería un leve contrapicado que la cámara está como un poquito abajo y podemos ver un poco el techo de este, es como un bar, ¿no? Está Sí, encuadre. como en un bar. Bueno, esta película ya ustedes la deben conocer y acá tenemos un encuadre cenital con un plano general, ¿no? O sea, la vista de pájaro desde arriba. Aquí tenemos el joven Manos de Tijera. ¿Qué plano y qué encuadre tenemos aquí? ¿Es un encuadre desde abajo, Nadir? Aquí sería, no, recuerden que el nadir mostraría las suelas de los zapatos, ¿no? Ah, Aquí entonces sería sería más un encuadre contrapicado, ¿no? Pues está más o menos inclinado desde abajo del frente de la casa y viéndolo en la ventana, pues de un piso alto. ¿Y y qué plano sería? un plano medio. Medio. No, miren que van desde la rodilla, abajito de la rodilla hasta la cabeza. Y pues ese es el plano americano, ¿no? Acuérdense de los vaqueros que nos tenían las pistolas en el cinto, ¿no? Entonces es un plano americano en un encuadre contrapicado y el actor es Johnny Depp. La película es Edward Manos de Tijera de Tim Burton, para que la revisen también. Esa película es espectacular y toda la filmografía de Tim Burton. Aquí tenemos otro plano holandés que pues está totalmente de cabeza. Esta película es de Inception o El Origen y pues es un plano compuesto, ¿no? Un plano general con ese desencuadre. Aquí tenemos un plano general en un encuadre frontal. Esta película es una película de suspenso que se llama The Shining o El Resplandor, de un director que se llama Stanley Kubrick, ¿no? Para que revisen también esa película. Aquí tenemos un encuadre holandés, un plano holandés en un encuadre general, ¿no? En un plano general, perdón. Aquí tenemos el encuadre nadir, ¿no? Sí, el encuadre nadir desde abajo viendo la suela del zapato como si el piso no existiera. Entonces, este es un encuadre nadir que nos permite pues ese efecto también como de enaltecer o hacer que algo se vea gigante. O sea, aquí podríamos, nosotros nos volvemos hormiguitas y esta señora pues es gigante. Aquí tenemos los 4 fotogramas como más icónicos de la historia del cine. Esta es una película de suspenso que se llama Psicosis, es de un director inglés que se llama Alfred Hitchcock. Y la historia, pues, o sea, es una película revolucionaria para su época. Esta película es de los años 60
Y pues para la época, cuando se contaba una historia, pues había un protagonista y el protagonista empezaba la historia y entonces todo el mundo seguía al protagonista y la historia pues contaba el principio, nudo y desenlace de ese protagonista. ¿Qué hace Alfred Hitchcock en esta película? Empieza a contar la historia de una muchacha que le dan un dinero para consignar en la empresa y ella ve que es mucho dinero y le entra como un sentimiento como de fugarse y se va con esa plata. Y así empieza la película y entonces los primeros minutos uno ve la historia de la muchacha que se está pues yendo con ese dinero y pues se va a una carretera y se aloja en un hotel de carretera. Y en ese hotel, pues, está el verdadero protagonista. Y a los primeros, pues, 15 minutos de la película, pues, el personaje con el que supuestamente todo el mundo ya estaba generando una relación emocional, ese personaje, pues, muere, ¿no? Entonces, pues, generó, pues, un impacto en la historia, pues, narrativa del cine de esa época, porque, pues, sí, ¿cómo va a matar a la protagonista a los primeros 15 minutos? Sí, era la heroína, era la que se llevaba la plata. Y entonces estos 4 fotogramas son el momento en el que pues es asesinada la protagonista, donde pues muestra un plano de detalle de la ducha en un ángulo diagonal cayendo el agua. Para la época pues mostrar una mujer desnuda pues era pues tabú, pues era así, lo podían vetar la película. Entonces Alfred Hitchcock hace un encuadre, un plano muy inteligente que es un primer plano, ¿sí? Un primer plano que toma solo la parte superior del pecho y el rostro de la mujer bañándose donde le está cayendo el agua. A continuación, el siguiente fotograma, un plano detalle, donde después se ve la boca de la protagonista gritando y a continuación un plano, un encuadre contrapicado en un plano medio corto con un contraluz que nos muestra un personaje femenino con un cuchillo y pues del agua cayendo. Estos 4 fotogramas son, digamos que, lo más de lo más. Aquí tenemos un encuadre cenital de una película que se llama Requiem for a Dream o Requiem por un sueño, de un director canadiense que se llama Darren Aronofsky. Y pues vamos a empezar entonces con nuestra práctica para que ustedes tengan muy en cuenta esta partecita. Entonces, un momento, voy a dejar de mostrarles esta parte y vamos a entrar a ver la aplicación en el celular. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Alguien que surja? Las versiones que tú estás indicando de ¿De las programas aplicaciones? de fotografía, sí, las aplicaciones, Sí. son todas aplicaciones que tienen costo. No hay aplicaciones que No, sean... tienes que mirar la versión light. O sea, la versión light es la versión de prueba, ¿sí? O sea, tienes que revisar que sea la versión light. O sea, porque si hay, o sea, esa es la forma en la que, digamos que los creadores de estas aplicaciones, ¿sí? Las empresas, porque no es solo pues, creadores, sino es una industria inmensa, están pues ganando recursos, ¿no? Haciendo micropagos. Entonces ahí puedes buscar el manual cámara y pues que sea la versión light, que no tiene costo, que dice pues, que tiene pues los parámetros de los que hablamos, que tiene una L en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha, el loguito tiene una L, entonces esa es la versión light, que es la versión de prueba gratuita que nos va a dejar ver nuestras aplicaciones. Bueno, entonces voy a pasarme aquí al estudio. Bueno, aquí tenemos, están viendo mi celular, están viendo el menú de mi celular. En este momento entonces vamos a entrar a Manual Cámara, que es esta, la versión Light.
Ahí están viendo a un personaje famosísimo, en la historia del anime mundial. Entonces, aquí tenemos a un personaje famosísimo, se llama Krillin. Krillin es un niño que estaba estudiando para ser monje Shaolin. Entonces, por eso tiene esos punticos en la frente. Entonces, estamos hablando de planos y encuadres. Entonces, aquí tendríamos un plano medio. Aquí tendríamos un primer plano. Si se enfoca solo en el rostro del personaje, pero entonces como está tan cerca del lente de la cámara, no me lo enfoca, ¿no? Que eso también tiene esas particularidades, los lentes, que si tú acercas mucho un objeto, pues no te lo va a enfocar porque pues tiene una distancia focal muy corta. Entonces aquí tenemos un primer plano. Si vamos abriendo entonces aquí ya tenemos un plano medio corto. Aquí ya iríamos abriendo y tendríamos ya un plano medio. Y aquí tendríamos ya un plano medio largo. Y si vamos pues mostrando entonces ya la parte pues de la mitad del fémur hacia arriba, entonces ya sería un plano americano. Y si ya vamos abriendo un poco más, entonces desde las rodillas hacia arriba, entonces ya es un plano americano. Un plano americano corto sería acá, un plano americano sería en las rodillas y un plano americano largo sería más o menos a la mitad de la canilla, mostrándonos pues la cabeza del personaje. Y pues ya un plano general sería el de cuerpo completo, nuestro personaje, y un gran plano general, entonces sería por allá, Krillin allá al fondo, pues desenfocado. Aquí tenemos una opción de enfoque, ¿no? En esta aplicación de Manual Camera. Esta aplicación de enfoque, entonces, esta florecita tiene un automatic focus o foco automático, que es el AF, que pues él va a enfocar automáticamente. O sea, pues, si es una máquina supremamente inteligente, entonces enfoca sola. Pero pues no puede tomar la foto sola, entonces pues no es tan inteligente. Después de la F tenemos una matica, como una florecita. Ese es el enfoque macro, ¿sí? Para hacer fotos macro. ¿Qué son las fotos macro? Las fotos macro son esas fotos cuando hacemos como mucho detalle, como que nos acercamos mucho al objeto y queremos tomarle una foto pues a un objeto que se encuentra muy cerca. Una abejita en una flor, un muñequito de Krillin muy chiquitico, entonces ahí por ejemplo en macro y pues queda supremamente bien enfocado. Si seguimos viendo, pues hay un candadito que nos dice que podemos asegurar el enfoque, el punto de enfoque. Tenemos arriba también como unos triangulitos que pues simbolizan montañas. Entonces nos quiere decir que enfoca, pero enfoca al infinito. O sea, enfoca ya a lo lejos. Entonces allá enfoca súper, súper lejos. El siguiente enfoque sería manual, que ya nos va a permitir pues enfocar manualmente lo que necesitemos enfocar. Este celular que yo estoy usando es un celular Vivo de la línea digamos, de alta-baja. Se llama alta-baja. Entonces ahí queda enfocado lo que está más cerca y pues si desenfoco, pues desenfoco y enfoco lo que está pues más lejos. Entonces ponemos acá esta roca. Y pues la roca puede quedar enfocada. Entonces, al dar la opción de enfocar, él hace un zoom. Se le hace un zoom para que haga zoom en lo que queremos pues mostrar o enfocar. Entonces ahí estoy enfocando la roca que se encuentra más o menos a 26 centímetros de la cámara. Y pues queda desenfocado, pues Krillin que queda en primer plano y queda desenfocado. ¿Esto es Entonces solo esa es la posible opción. en las ¿Sí? cámaras? ¿Solo es posible en la configuración de cámara manual?
Esta opción, sí, en la opción de M, auto, o sea, aquí estamos en AF, Automatic Focus. Estábamos viendo la florecita, el candado, y los triángulos, y M es manual. Entonces, esa opción de enfocar manualmente solo se da en esa M. Algunos equipos no lo permite, otros equipos no. Eso depende pues de la gama de nuestro celular. Y pues acá tenemos un enfoque continuo que está enfocando pues continuamente lo que se esté pues moviendo. Entonces nos da la posibilidad pues también de tener un foco pues distinto y darle pues prioridad a ciertas cosas. Sí, entonces esa es digamos que esta partecita para la parte del enfoque, los encuadres y los planos, ¿no? Entonces si tenemos el personaje entonces desde aquí arriba así, entonces este sería un encuadre cenital. Si el personaje sale un poquito así como desde un ángulo sí, superior, como una cámara de vigilancia, entonces es un encuadre picado. Si es la cámara, entonces el personaje sale de frente, es un encuadre neutro o frontal. Si entonces el personaje se inclina un poquito y entonces ya lo vemos más, o más grande, entonces ya es un encuadre contrapicado. Y pues si el personaje pues ya se ve como si estuviera flotando, así como que solo se le ven sí, las boticas. Entonces este sería el encuadre nadir, ¿sí? Para que ustedes hagan en su casa el ejercicio de ir haciendo estos encuadres, estos planos, y pues ir mecanizando, mentalizando y memorizando pues todos estos detalles de esta aplicación y pues de la fotografía, ese lenguaje fotográfico. Y pues también cuando veamos entonces en la televisión vemos una propaganda, vemos el noticiero, vemos el partido de fútbol, vemos sí, en la pelea de boxeo, lo que veamos, vamos a empezar a pensar pues en esos planos y en esos encuadres que está usando el camarógrafo, ¿sí? Porque ese es un lenguaje visual que se usa, ¿no? O sea, se usa porque el director está, digamos, en la cabina de control y necesita que el camarógrafo haga un encuadre, un plano, sí, un movimiento específico de la cámara, entonces pues le va a decir, hágame un paneo y un zoom in de plano general a primerísimo primer plano en el rostro de Cristiano Ronaldo. Entonces es un poco eso. Entonces vamos a continuar con la parte teórica. Que estábamos viendo anteriormente. Y pues ahí están viendo una foto, una imagen digamos que la letra B de ese abecedario de la fotografía. Ahí están viendo la letra B, que sería el triángulo de exposición. Entonces, ¿qué es el triángulo de exposición? Entonces ahí tenemos ese triangulito que pues en cierta medida, pues como es la letra B de la fotografía, pues es el trípode que nos permite hacer fotografía, ¿no? Bueno, la fotografía se inventó por allá en el siglo VI, ¿sí? Después de Cristo. Había un alquimista llamado Baltus. Ese alquimista llamado Baltus empezó a darse cuenta que los aluros de plata tenían una particularidad y era que si eran expuestos a la luz, se oscurecían. Y pues si no eran expuestos a la luz, conservaban un color claro. Y pues a raíz de esos textos que Baltus dejó y bueno, otros alquimistas mucho después de él y científicos, humanistas, por ejemplo, lo que sucedió en el Renacimiento, que muchos artistas, pues no solo eran solo artistas, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un científico, era investigador, era médico, era
Bueno, cirujano, montajista de teatro, artista, pintor, ¿no? Leonardo da Vinci, pues, sí lo conocen, ¿no? El pintor de la Mona Lisa y pues casi que el inventor de una cantidad de máquinas que vemos hoy por las calles, ¿no? Él casi que Una- inventó el carro, inventó el tanque, inventó el avión, inventó el helicóptero, inventó un poco de y cosas. la proporción áurea. Y bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el triángulo de exposición eh, tiene varios elementos, o sea, la parte física, cómo se comporta la luz, porque estamos hablando de física óptica. ¿Sí? ¿Cómo se comporta la luz? ¿Qué es la luz? ¿Sí? Y pues la luz viaja a una velocidad increíble, ¿sí? O sea, es supremamente rápida. Y pues tendría que haber unos adelantos químicos. Lo que estaba haciendo Baltus era un poco esos adelantos químicos, de explorar los haluros de plata, las sales de plata. Lo que estaba haciendo Leonardo da Vinci eran más como también investigaciones químicas, pero más investigaciones físicas, ¿no? Entonces empezaron en el Bajo Renacimiento a usar una máquina pues gigantesca para la época, era un cuarto completo oscuro, que se llamaba la caja oscura. ¿Sí? Esa caja oscura era una caja oscura que tenía un huequito por donde entraba la luz de una manera controlada y proyectaba esa luz, esa imagen que se estaba viendo por ese orificio, se proyectaba en la parte interna de la habitación, pero al revés. Entonces los pintores de esa época empezaron a usar esa máquina para pintar y empezaron a hacer pinturas pues increíbles. Entonces, vemos Leonardo da Vinci con todas sus pinturas, Donatello, Miguel Ángel, Rafael. Ya después, por ejemplo, Diego Velázquez, pintor español, considerado el pintor de los pintores, también usó esta técnica de la caja oscura. Y pues ya hacia finales de 1800, ya un poco lo que era lo que fue el comienzo de la época de la era industrial, empiezan a aparecer varias máquinas que se comercializan como máquinas de dibujo, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer otras cosas, otros elementos que empiezan a dar una democratización de la imagen, y hacia finales de 1800 aparece la cámara fotográfica como la conocíamos hasta finales del siglo pasado, ¿sí? Que es la cámara análoga, usando químicos, usando la cámara oscura, usando pues toda la parte pues de teoría de la imagen y de la fotografía, y un fijador es lo que necesitaban para hacer esa captura de esa imagen. Y pues se van adelantando y se van haciendo todos estos estudios hasta llegar a lo que es la cámara y las cámaras digitales y los celulares con cámara, con radio, con televisión, con todo. Entonces, como la luz viaja a una velocidad muy alta, entonces hablamos de velocidad para capturar esa luz. Entonces, a velocidades lentas vamos a tener mayor exposición. ¿Sí? Si usamos velocidades lentas en nuestras cámaras, pues las fotos nos van a quedar sobreexpuestas, van a quedar con más exposición. Si usamos velocidades rápidas, ¿sí? Pues vamos a tener menor exposición y pues las fotos nos van a quedar oscuras, subexpuestas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa primer pata de ese trípode que sostiene la fotografía, la velocidad. La siguiente pata es la apertura. ¿La apertura de qué? La apertura del diafragma. ¿Sí? La apertura del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Nosotros tenemos diafragmas en todo el cuerpo. ¿Sí? En todo nuestro cuerpo son diafragmas. El diafragma es una membrana que se cierra o se abre para cumplir una función corporal, una función física, una función mecánica, una función. Entonces, nuestros ojos tienen ese diafragma, ¿no? Si nosotros estamos en el parque a mediodía, hace mucho sol, el diafragma se cierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha luz. Y si entra mucha luz al ojo, usted puede quedar ciego. ¿Sí? Entonces se cierra. Y pues, para proteger ese nervio óptico. Y digamos que usted ya corrió, la pasó chévere, hizo mucho sol, y se va a su casa, pero entonces para entrar a su casa hay un pasillo largo, y ese pasillo es oscuro. Y usted entra a ese pasillo oscuro, y ese cambio de luz, usted dura más o menos unos 30, 40 segundos, en que su ojo o su diafragma se dilate y se abra
para permitir mayor entrada de luz y poder ver en esas condiciones de luz, ¿no? Y pues lo más visible, lo que más podemos ver es, por ejemplo, los ojos de los gatos, que sí, si hay muy poca luz, la pupila se le dilata y el ojo se ve grande. Y si hay muchísima luz, pues se ve una lineecita muy delgada. Entonces, esta apertura de diafragma, pues nos va a afectar en el control de la entrada de la luz, ¿sí? Entonces, si hay una mayor apertura de diafragma, pues va a haber mayor exposición, nos va a quedar una foto sobreexpuesta, pero si está abierta, y como al estar tan abierto el diafragma, la luz va a entrar de manera más desorganizada, y entonces ahí vamos a perder profundidad de campo. Sí, entonces anoten muy bien esa palabra, esas palabras, profundidad de campo. Al cerrar la apertura de diafragma, pues vamos a tener un mayor control de la luz y vamos a tener un orificio más pequeño, vamos a tener menor exposición, va a quedar una foto subexpuesta, pero vamos a ganar en profundidad de campo. Y en la última pata que sostiene este trípode de la fotografía es el ISO. ¿Qué es el ISO? Es una medida internacional de sensibilidad óptica. El ISO es una medida que se hace pues a nivel mundial como centímetros, los metros, los kilómetros, los litros, bueno, todas las medidas que tenemos. Pero esto es para medir la sensibilidad de un sensor de luz, de un sensor que es nuestro exposímetro, nuestro sensor que nos va a medir la luz y nos va a decir, ¿sí? Y ese ISO se ve representado en la cantidad digamos que en la parte análoga eran los aluros de plata, en la parte digital son los píxeles, ¿sí? La cantidad de píxeles del sensor que se activan por centímetro cuadrado. Entonces, si hay un ISO de 100 píxeles por centímetro cuadrado, pues va a ser menor la exposición, entonces va a quedar subexpuesta la imagen. Y pues si tenemos un sensor más alto con 6.400 píxeles por centímetro cuadrado activos, pues va a haber mayor exposición y esa imagen nos va a quedar sobreexpuesta. Aquí tenemos un poco el infograma que nos habla pues de los ISOs, qué sucede con los ISOs, ¿no? Si estamos, por ejemplo, a una hora de la noche y queremos hacer una foto a la luna, a las estrellas, ¿sí? Y usamos un ISO 100, que es un ISO de baja sensibilidad, pues va a quedar oscura la foto, porque pues no hay muy buena luz. Si usamos un ISO de sensibilidad media, entonces un ISO 800, esa imagen nos va a quedar pues un poco más brillante, pero pues también se van a perder muchos más detalles. Si usamos un ISO de sensibilidad alta, como un ISO 3200, pues la noche casi que se va a ver como el día. ¿Qué sucede ya cuando estamos, por ejemplo, en un lugar como las llanuras del Serengeti? Estamos viendo a un leopardo chita detrás de una gacela. Pues el sol está saliendo, son las 6:30 de la mañana y tenemos una muy buena luz. Tenemos un ISO de baja sensibilidad, un ISO 100, y pues nos va a quedar pues nos tocará una velocidad muy alta porque pues el leopardo chita está corriendo a 160 kilómetros por hora y lo mismo la gacela, y pues tenemos que hacer un seguimiento con la cámara del objeto y ¡pah!, una velocidad supremamente rápida, puede ser una milésima de segundo y con un ISO 100, ¿no? Entonces vamos a tener esta imagen. Si ya usamos un ISO más alto, un ISO más sensible, un ISO 800, pues vamos a tener mayor contraste y vamos a ver que los colores negros son más intensos y los blancos pues quedan más blancos. Si ya usamos un ISO muy alto, un ISO 3200, pues vamos a tener un problema, y es que algo que en fotografía digital se llama el ruido digital, que le va a bajar la calidad a la imagen. Y es como un granulado sobre las imágenes, ¿no? Unos puntos, una textura.
Aquí tenemos un poco el esquema de lo que es el exposímetro de nuestras cámaras. Una cámara subexpuesta, el exposímetro tiene un punto medio, que es este punto donde nos muestra pues la exposición correcta en esas condiciones de luz. Y pues si se va hacia el menos, pues nos va a quedar una foto subexpuesta. Si lo tenemos en la mitad va a quedar una exposición correcta. Y si se nos va hacia el +2, pues nos va a quedar sobreexpuesta. Aquí tenemos una foto tomada pues desde el mismo ángulo. En un lado, nuestro lado, en mi lado pues izquierdo, la imagen es muy, muy oscura. Entonces parece casi de noche. Y es una imagen pues subexpuesta, una foto subexpuesta. En la imagen central pues tenemos una imagen equilibrada, ¿sí? Con una buena exposición. Donde podemos ver pues el azul del cielo, podemos ver las nubes, ¿sí? Tenemos blancos totales, luces totales y negros o sombras totales, ¿no? Como suceden las sombras de las puertas o las ventanas que tenemos en esta arquitectura. Ya la otra parte, la otra tercera parte, pues es una imagen sobreexpuesta, ¿sí? Ya hay demasiada exposición y pues perdemos el azul del cielo. Los colores se ven muy lavados, todo se ve muy iluminado y pues queda sobreexpuesta nuestras fotos. Aquí tenemos un poco mostrándonos qué sucede con los ISOs de sensibilidad baja como un ISO 200. Vamos a tener el fondo pues más oscuro, las texturas muy oscuras, todo como muy subexpuesto. Y a medida que le vamos subiendo la sensibilidad a nuestro sensor, ¿sí? Un ISO 400, un ISO 800, un ISO 1600, pues los colores se van lavando y lo que se ve muy oscuro pues va tomando más detalle, más luz, ¿no? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues lo pueden hacer. Tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cómo se ve reflejado la toma en el ojo de la cámara? No entiendo la pregunta. Tú hablabas al principio de que la cámara tenía como la forma, el lente tenía como la forma de un hexágono. Entonces ahí cuando Sí. uno va a tomar la foto, pero es el ¿cómo se ve? diafragma. O sea, ese es el diafragma. O sea, el diafragma es como una persiana. Sí, es Sí, una persiana que nos va a permitir la entrada de luz, mucha luz o poca luz. O sea, el formato hexagonal o el formato, no importa porque pues el sensor es de formato rectangular o cuadrado, ¿no? Entonces nos va a capturar esa imagen cuadrada. O sea, no se va a ver, digamos, como un rectángulo o como un hexágono. ¿Sí? ¿Me hago entender si resolví la duda? No sé. bueno, sí, en parte, sí. Sí, o sea, lo del hexágono es más como el logotipo de esa aplicación de Manual Camera, pero pues es como el esquema en el que se referencia un poco al diafragma, a los diafragmas de las cámaras. Bueno, acá tenemos una imagen de un templo, una imagen interior, ¿sí? Pues acá teníamos una imagen exterior que es con luz natural. Y aquí tenemos una imagen interior, que ya las condiciones de luz cambian totalmente, porque pues tenemos luces artificiales, tenemos luces análogas como velas, como candelabros, ¿sí? Entonces, si nos queda una imagen subexpuesta en estas condiciones de luz en un interior, en una casa, en un templo, pues se va a perder el detalle, todo va a quedar muy oscuro, se van a perder los reflejos, los brillos, ¿sí? Que tiene mucho detalle, pues el altar. Si logramos una foto en una exposición correcta, entonces vamos a tener pues los brillos de los reflejos, los brillos de las luces de las velas, los detalles del altar, los detalles de la arquitectura, ¿sí? Las luces pintadas de los vitrales, porque pues, en estos templos pues tenemos los vitrales por donde entra la luz y la luz es pigmentada por esos vitrales, ¿no? Entonces también nos cambia la calidad y la calidez de los colores. Y pues si hacemos una foto sobreexpuesta, pues en el interior, pues entonces va a haber demasiada luz
los colores se van a ver muy lavados y se va a perder el detalle pues del templo y parece que fuera como en un exterior, ¿no? O sea, como si las columnas estuvieran emitiendo luz, porque pues es la sensibilidad más alta o una sensibilidad muy alta en el ISO, entonces va a afectar esa sobreexposición o subexposición de las imágenes. Aquí tenemos el esquema del diafragma, ¿sí? Entonces vemos ahí que el diafragma es como una persianita que se abre y se cierra, por donde pues la luz pasa y pues proyecta una imagen, digamos que circular o rectangular o hexagonal. Pero como el sensor que está recibiendo esa imagen es rectangular o cuadrado, pues el círculo o la circunferencia pues no va a afectar, sino que va a capturar solo un pedacito de lo que entra de la luz, de la imagen que entra. Entonces, el iris del ojo funciona de igual modo que el diafragma iris. Su diámetro aumenta si la luz es débil y se reduce cuando aquella aumenta. Entonces, el diafragma, a mayor número de diafragma, quiere decir que el diafragma está cerrado. Y a menor número de diafragma, quiere decir que el diafragma está abierto. Entonces, acá tenemos un diafragma F8, que es un número entero, que nos muestra un diafragma cerrado. Y acá tenemos un diafragma 1.4, ¿sí? Que es un decimal, un número decimal, que ya es un número pues, de diafragma pues, más abierto. Que pues si tenemos el diafragma cerrado, ganamos en profundidad de campo y si lo tenemos abierto, perdemos profundidad de campo. Acá tenemos los diferentes diafragmas, diafragma 1.2, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 y 16. Y pues hay diafragmas, pues dependiendo de los lentes, ¿no? Que estemos usando, hay diafragmas hasta bueno, muy cerrados, ya muy de mucho detalle. Entonces aquí empezamos a ver por qué la apertura de diafragma o si el que esté cerrado o abierto el diafragma va a afectar la profundidad de campo y pues qué es la profundidad de campo. Entonces digamos que nos vamos de viaje y nos vamos a visitar las pirámides de Chichén Itzá o las pirámides bueno, de Egipto o las pirámides que están en Guatemala o las pirámides que están en Perú. Y pues queremos hacernos una foto con esos monumentos, con esas estructuras ancestrales, porque es que ya no sabemos ni siquiera cuándo se hicieron. Y queremos salir con esa estructura de fondo y pues nosotros posando en esa foto. Si tomamos esa foto con un diafragma abierto, pues vamos a perder profundidad de campo. La luz va a entrar de manera más desordenada y pues el fondo de lo que pues queremos enfocar, que son las pirámides, pero también queremos enfocar al turista, queda desenfocado el fondo y el turista queda enfocado. Entonces, tenemos un diafragma abierto. A medida que vamos cerrando el diafragma, vamos ganando profundidad de campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues al cerrar el diafragma podemos controlar esa entrada de luz. La luz entra como el agua, o sea, es muy difícil controlarla. Entonces la podemos controlar un poco más y podemos ganar profundidad de campo, como sucede con ese diafragma 22, donde el personaje turista está saludando la cámara y la pirámide se ve enfocada también. Entonces, ese es el concepto de profundidad de campo y apertura de diafragma. Si tenemos un diafragma cerrado, un diafragma 36, y tenemos, por ejemplo, una fila de modelos, y tenemos el diafragma cerrado, pues todos los modelos van a quedar enfocados, desde el 6 hasta el 1.0. Si ya usamos un diafragma más medianamente abierto, un diafragma 8, vamos a tener un desenfoque en los planos del fondo y en los primeros planos. Y en los planos medios vamos a lograr, en donde esté el foco de la cámara base, vamos a lograr ese foco. Si ya usamos un diafragma totalmente abierto, un diafragma 3, pues vamos a tener un
focos puntuales, donde vamos a enfocar ciertos puntos específicos, y lo que está atrás y lo que está al frente, desenfocados. O sea, perdemos profundidad de campo. Tenemos un poco ese juego también de ganar y perder profundidad de campo, diafragma 2.8, un diafragma abierto, un diafragma 4, ya un poco más cerrado, o un diafragma 5.6, que es un poco más cerrado, un diafragma 11, que es mucho más cerrado, y pues tenemos ya enfocados todos nuestros modelos. Ya hablando pues del diafragma, vamos a pasar a la velocidad. Ya hablando del ISO, el diafragma, ahora vamos a empezar a hablar de la velocidad. Como la luz viaja a una velocidad pues, muy alta, más de 1600 kilómetros por segundo. O sea, es brutal. Por eso la velocidad de la luz se considera como la velocidad, pues que no hemos podido lograr esa velocidad. O sea, se ha tratado de alcanzar un poco esa velocidad con la que el Sol va viajando a través del globo terráqueo y poder igualar con un avión militar, pues esa velocidad en la que se mueve la luz o el amanecer o el Sol. Y no es posible ni siquiera alcanzarlo. Entonces, aquí tenemos una mezcla de cosas, ¿no? No solo la velocidad en la que viaja la luz, sino la velocidad en la que se mueve nuestro objeto, nuestro motivo, nuestro modelo. Si nosotros queremos tomar una foto a un motociclista, y ese motociclista va a toda, o queremos tomar una foto a Mariana Pajón saltando una loma, si una loma y ella ya está, queremos hacer la foto, congelarla en la cresta del salto, ya casi cayendo. Tenemos que pensar, ¿a qué velocidad está Mariana Pajón? ¿A qué velocidad está viajando el motociclista? ¿A qué velocidad está la modelo moviendo la melena? ¿A qué velocidad pues están moviéndose? Y pues calcular qué velocidad necesito para tomar esa foto. Aparte de la velocidad, necesito saber qué condiciones específicas de luz tengo. Sí, si tengo muy buena luz, está el mediodía, un día soleado, las condiciones de luz espectaculares, súper. Si estoy en un lugar oscuro y tengo apenas el flash del celular, ¿sí? Entonces ahí se complica la cosa. Los celulares, primero que todo, pues son muy ciegos. ¿Sí? Los celulares tienen un defecto muy grande y es que tienen un lentecito muy chiquito. Y ese lentecito muy chiquito los hace muy ciegos. Se los hace muy ciegos, entonces no son tan potentes como pues puede resultar una cámara reflex digital que tiene pues lentes intercambiables, puede jugar con la óptica y con las velocidades. Entonces aquí tengo una velocidad lenta en la parte izquierda, donde veo pues que la modelo está moviendo el cabello y la velocidad es tan lenta que queda barrido todo el movimiento y pues se vuelve casi abstracto esa figura. Ya si yo le subo más velocidad a mi velocidad, a mi cámara, a mi máquina, a la velocidad de captura, y logro equilibrar esa velocidad de captura y congelar el movimiento, pues entonces ya puedo tener este tipo de enfoques, de encuadres. Aquí tenemos otra imagen. Tenemos un ringlete que se está moviendo a una velocidad constante. Y pues tenemos que en la primera foto le tomamos una foto a una velocidad de obturación de 1/5 de segundo. Entonces, ¿qué es 1/5 de segundo? Un segundo lo partimos en 5 pedacitos iguales y tomamos una partecita, 1/5 de segundo. Esa es la velocidad que estamos tomándole a ese ringlete en la primera foto. En la segunda foto tenemos una velocidad de obturación de 1/10 de segundo, ¿sí? Cojo un segundo, lo parto en 10 partecitas iguales y tomo una partecita. 1/10 de segundo. La siguiente velocidad, y todavía son velocidades lentas, ¿no? Vemos que no queda barrido el movimiento. Si ya le subo un poco más la velocidad, entonces ya una velocidad de obturación de
tomo un segundo, lo parto en 60 partes iguales y tomo una partecita. Una 60ava de segundo. ¿Sí? Estamos hablando sí, del tiempo, de cómo partir el tiempo, cómo medir el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se mide el tiempo? Segundos, milésimas de segundo. O sea, velocidades muy rápidas. Y pues todavía queda barrido, es una velocidad lenta. Una 60ava de segundo es una velocidad que está alineada, está coordinada en los equipos, en la mayoría de equipos, entre una 30ava y una 60ava de segundos, está coordinada con los flash, con la luz del flash de nuestros equipos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Velocidad de obturación, si ya le subimos un poco más esa velocidad, entonces ya tomamos un segundo, lo partimos en 100 partecitas iguales y tomamos una partecita, una 100 milésima de segundo. Y vemos que el ringlete ya como que se va congelando, pero todavía hay un barrido como en las esquinas que están pues moviéndose más rápido. Si ya pues logro una velocidad mucho más rápida, mucho más veloz, y pues tomo un segundo, lo parto en 250 partes iguales y tomo una partecita, entonces ya congelo el movimiento del ringlete, que pues es la velocidad a la que se está moviendo, que es una 250ava de segundo. ¿Mm? Aquí tenemos una foto con diafragma abierto, una velocidad rápida, y pues el personaje, el modelo viene corriendo a nosotros a una velocidad constante, y pues tenemos que pensar, estamos en un espacio exterior, muy buena luz, luz de mediodía, muy cenital, y enfocamos el rostro de nuestro modelo y esperamos el punto pues donde el personaje está en esa línea de enfoque y disparamos la cámara para lograr este congelado de movimiento con un diafragma abierto para perder profundidad de campo y desenfocar el foco. Solo tener el foco en esta lineecita que está enfocada y esta lineecita de pasto, ¿no? Ahí es donde está el foco. Aquí tenemos una cascada, una caída de agua con una velocidad pues de una 1/8 de segundo y pues vemos un poco el efecto seda, se le llama ese efecto. Es como las caídas de agua que se vean como si fuera una tela de seda. Aquí tenemos una 80ava de segundo y pues ya la cascada se va viendo un poco más congelada. Y pues si queremos ya pues congelar el movimiento del agua, que es bastante rápido, pues una 400ava de segundo. Un segundo lo partimos en 400 partes iguales y tomamos una partecita. Y congelamos el movimiento de la cascada. Aquí ya tenemos una foto, pero esta foto ya es una foto tomada en condiciones o en largas exposiciones. Entonces ya no son fotos rápidas, sino que por ejemplo aquí es una foto que duró toda la noche tomando el movimiento de la nave llamada Tierra. Y pues como la nave se está moviendo, pues las estrellas quedan barridas. Y es una foto que duró pues 8 horas. 8 horas, 10 horas de penumbra. Y pues logra este movimiento pues de todo la bóveda celeste, ¿no? Aquí tenemos un poco el esquema entre la relación entre apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad o ISO. Entonces, si tenemos un diafragma abierto, pues perdemos profundidad de campo. A medida que el diafragma se va cerrando, vamos ganando profundidad de campo. Si tenemos una velocidad pues lenta, vamos a tener barridos si está nuestro modelo en movimiento. Y a medida que vamos aumentando la velocidad, pues vamos a poder lograr congelar el movimiento, ¿no? Y pues sensibilidades ISO, las sensibilidades bajas, nos van a permitir pues tener imágenes más oscuras. Y pues a medida que vamos teniendo mayor sensibilidad, pues vamos a tener un problema que es el ruido digital, ¿no? Recuerden que este trípode o triángulo de exposición pues se equilibra, ¿no? Si por ejemplo estamos de noche, pues necesitamos una velocidad lenta, un ISO más sensible y un diafragma más abierto, si estamos en una foto nocturna.
Si estamos en una foto pues diurna, pues necesitamos ya diafragmas más cerrados, velocidades más rápidas y sensibilidades bajas. ¿Sí? Entonces es ir equilibrando e ir buscando, ¿no? Ir buscando, podemos subir un poquito más al ISO para tener velocidades más altas y diafragmas más abiertos. Entonces podemos ir equiparando un poco para lograr ese equilibrio o ese punto dulce de lo que es la fotografía, el punto dulce para la cámara. Entonces vamos a ver un poquito la aplicación para continuar ya ir cerrando esta práctica, ya esta clase teórico-práctica. Entonces, ahí. Bueno, entonces aquí vemos manual cámara. Vemos acá unas piedritas, unos minerales. Este es un bueno, unas estalactitas. Son piedras muy extrañas que pues son lo que compone un poco pues nuestra nave, ¿no? Lo que hay en nuestra nave. Una estalactita. Esto es otro tipo de piedra ya también semipreciosa. Tiene unos colores bien particulares y una textura también, un mineral bien particular, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de sensibilidad de ISO, entonces en este icono que tiene un menos y un más, entro a la opción de sensibilidad de ISO. Entonces puedo poner sensibilidades muy altas. Entonces si le doy una sensibilidad muy alta, entonces mi foto me va a quedar sobreexpuesta, ¿no? Porque hay mucha luz. Estoy acá usando una luz LED y pues si subo el ISO, pues se va a ver todo blanco. Si ya le bajo un poco el ISO, la sensibilidad, pues voy viendo que va calibrándose, va cambiando la intensidad de la luz, ¿no? A medida que voy aumentando de sensibilidad. Y pues puedo encontrar un punto como intermedio para lograr esos tonos reales de esos objetos. Esto es, digamos que en la parte automática de los valores de exposición. Si yo quiero usar la parte manual, entonces quito esta partecita que está acá, AE-L, oprimo ahí y pues se quita el auto de exposición. Aquí manejo entonces ya el valor de exposición. Si ya quiero pues que quede subexpuesta o que quede sobreexpuesta y pues él ya elige el diafragma y la velocidad, ¿no? El ISO y el shutter, que es pues, velocidad de obturación. Y me muestra el diafragma 1.79. Diafragma 1.79, que es un diafragma abierto. Y por eso, al tener ese diafragma abierto, ¿sí? Que lo tenemos ahí arriba, F1.79, tenemos enfocado estas rocas que están acá, pero esta materita que está acá al fondo ya se ve desenfocada, ¿no? Porque perdemos profundidad de campo al tener diafragmas abiertos. Una cosa también importante en estas aplicaciones es el balance de blancos. ¿El balance de blancos qué es? Que mi equipo, mi cámara, capture el blanco como blanco, ¿sí? Como que en la cámara se vea blanco, el blanco, dependiendo pues del tipo de luz que estoy usando, luz natural o luz artificial. Entonces acá tengo, por ejemplo, el Automatic White Balance o el balance de blancos totalmente automático, ahí está en automático, y puedo ir bajando
por ejemplo, a un bombillo de luz de tungsteno, un bombillo de filamento. Esos bombillos de filamento tienen una luz muy naranja, muy amarilla. Y lo que hace el equipo es poner un filtro azul para contrarrestar ese naranja y que los blancos se vean blancos. Entonces, si yo selecciono incandescente, pues de una vez la aplicación me pone un filtro azul, ¿no? Entonces ahí vemos que se ve todo azul. Pues contrarrestando ese naranja, esa luz, pero pues como estoy usando una luz LED, pues se ve azul. Si uso un balance de blancos para luz fluorescente, ¿cuál es la luz fluorescente? Es esta luz que es, que es un tubo blanco que contiene un gas y que pues al hacer reaccionar con electricidad ese gas, pues produce una luz blanca, blanca azulosa. Entonces pues aquí me pone un filtro verdoso para equiparar ese blanco. Ya si uso para luz LED, me pone también un tono blanco, un tono azul, perdón. Sí, pues ya estoy en un día soleado, me va a poner un filtro más amarillo, más naranja. Si estoy en un día nublado, entonces me va a poner un filtro sepia. Si estoy en la luz del atardecer, entonces ya me va a poner otro tipo de filtro. Y pues si estoy en la sombra de un edificio, pues me va a poner un filtro amarillo. Y pues ya un balance de blancos pues asegurado. Y el balance de blancos manual, que es pues, que estaba debajo de automático. Entonces aquí podemos ya manipular el balance de blancos usando esta barrita. Entonces si yo pongo una luz muy cálida, pues me va a poner un filtro azuloso y si yo quiero pues una luz, o si tengo una luz muy fría, muy azul, pues voy a poner un filtro naranja. Y pues para quitar el balance de blancos manual, pues auto. Y ahí tengo mi opción. Entonces vamos a pasar al cámara FB5, que es esta. Es muy similar, son muy similares las aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones. O sea, las empresas ahorita están sacando. Se dieron cuenta que los micropagos son el futuro de la economía y pues que ya pues una persona no va a pagar 5, 20, 30 millones por usar un programa, ¿sí? Para el celular. Porque pues el mismo celular vale 2 millones. Entonces, que se va a gastar esa plata para tener el permiso de manejar una aplicación. Entonces, lo que hacen ellos es, o el negocio de ahora es el micropago. Entonces, los micropagos, ¿qué son? Pagos de $2, $3, $5, $10 por usar una aplicación un año, sí, o sea, lo que te oferten pues en el contrato de pago. Entonces, aquí tenemos el balance de blancos. Entonces tenemos el luz de tungsteno, tenemos fluorescente, soleado, día nublado y pues balance de blancos manual. Creo que en un momento tenemos un problemita técnico. Continuamos, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, no se entrecorta, todo está quedando claro. Está claro. Listo, entonces continúo. Entonces cuando yo entro al balance de blancos manual, entonces aquí voy a tener también pues una escala de un balance de blancos de un 1400 valores pues de la luz, de esas ondas de luz que estamos viendo, ¿no? 1400 entonces sería un espectro muy cálido,
¿sí? Bueno, digo, una luz muy fría, muy tonos azules, sí, muy azules, muy fríos. Entonces, ¿qué hace la aplicación? Poner un filtro naranja para contrarrestar ese azul y pues tratar de que el blanco se vea blanco. Pero pues, por ejemplo, esta piedra es azul y se ve bastante naranja. A medida que voy modificando ese balance de blancos y subiendo la temperatura de ese color, entonces quiere decir que la temperatura del color está cambiando. Entonces mi sensor, mi balance de blancos, pues va a ir modificando. Quiere decir que la luz estaría como si estuviéramos siendo iluminados por un bombillo totalmente rojo o naranja. Entonces, ¿qué hace la aplicación? Me pone un filtro azul, ¿sí? Entonces, igual, aquí puedo entonces volver a Automatic White Balance y pues de manera automática. Tengo valores también de enfoque, entonces enfoque infinito, enfoque donde pues yo le diga que me enfoque como muy puntual. Un enfoque de regresivo, pues, para ir buscando puntos de enfoque. Un enfoque macro, ¿sí? Ya para objetos muy, muy pequeños. Un enfoque macro. Y un enfoque, pues, manual. Entonces, aquí tengo un enfoque a infinito y, pues, puedo ir enfocando hasta cierto punto, ir buscando como ese punto más de equilibrio en cuanto al enfoque. ¿Sí? Desenfoque muy lejos y pues cosas que están muy cerca. Y acá tengo la automática. El automático focus. Y pues acá tenemos también unos modos de medición de luz con pues puntual, donde yo ponga el dedito pues me va a medir la luz. Medición pues puntual en el centro, ¿sí? Una medición centrada pues en toda la zona central, no solo un punto, sino pues toda la zona central. Y una medición general, completa. ¿Sí? Me mide todo lo que está dentro de ese encuadre, de ese plano de la cámara. Aquí abajo entonces tengo velocidad, la velocidad de disparo, una 90ava de segundo, una 250ava de segundo. Y a medida que voy aumentando la velocidad, pues las condiciones de luz van a ir, se van viendo sub expuestas a imagen. Y pues si le pongo velocidades muy lentas, va a suceder lo contrario. Se va sobreexponiendo porque pues va a hacer velocidades tan lentas que el sensor va a capturar mucha luz. Es un poco lo que pasa cuando pues nos encandelillamos, ¿no? Que pues, estamos, no sé, en la noche y está muy oscuro y de pronto pasa un carro con las luces muy altas y pues queda un encandellado, ¿sí? O el sol o una linterna. Acá también tenemos el ISO, ISO 800, hasta ISO 50, que es muy oscuro, ¿no? Entonces ya se vuelve muy oscuro. Entonces puedo compensar, por ejemplo, un ISO 200 y todavía se ve muy oscuro, con una velocidad de pronto un poco más lenta, una velocidad de una 90ava de segundo, para compensar ese ISO pues de sensibilidad baja. Y pues ahí puedo manejar esos aspectos pues, de mi aplicación. Y pues ya podemos entrar a hablar de la parte pues, de composición, que es un poco esa parte pues de la ley áurea que nos mencionaba una compañera hace un rato, ¿sí? La ley áurea, que es la ley áurea, que pues ya son otras letras del abecedario fotográfico, que pues ya nos van a permitir pues acceder a una comprensión más estética de lo que es la imagen, ¿no? Entonces, la composición. ¿Qué es la composición? ¿Quiénes componen? ¿Sí? ¿Qué componen? ¿Por qué se llama composición? Entonces, generalmente, cuando, cuando hablamos de composición,
Estamos hablando pues de organizar elementos, ¿no? Organizar elementos en un espacio, en un tiempo, en un momento. Entonces, esa composición, cuando uno habla de compositor, entonces el compositor es el, el, el poeta que compone un poema usando palabras, usando rimas, usando acentos, usando tiempos y pues fórmulas para hacer poesía. Tenemos, por ejemplo, el compositor musical que compone pues una melodía usando sonidos, tiempos, notas musicales, ¿no? Tenemos el pintor o el dibujante que compone una imagen usando líneas, usando colores, usando volúmenes, tamaños, dimensiones. Y pues tenemos al fotógrafo que compone usando luces, elementos y luces. Y pues para esa composición empezamos con una ley que en muchas culturas tiene varios nombres. Entonces, para los fotógrafos se llama la ley de los tercios. Esta ley de los tercios es dividir ese espacio, esa ventana que tenemos en nueve casillas, tres por un lado, tres por el lado, por el alto y tres por el ancho de la imagen. Entonces nos crea una cuadrícula, una retícula, y esa retícula tiene 4 puntos de unión donde se encuentran esas líneas verticales y horizontales. Hay 4 puntos de unión, que son estos 4 puntos de este cuadro central, y esos puntos donde se interceptan esas líneas se llaman puntos focales o puntos de atención. Esta ley de los tercios también recibe el nombre por ejemplo, los griegos la llamaban la ley áurea, que es un nombre también muy bonito. Los chinos la llamaban la ley dorada. En Medio Oriente se conocía como la ley de la belleza. En la India se conocía como la espiral dorada. Entonces, en varias culturas existe esta ley, pero pues con un nombre diferente. Esta ley de los tercios lo que se basa es un poco en cómo funciona el ojo humano y cómo percibimos lo que vemos. Entonces, cuando nos enfrentamos a una imagen que tiene un formato rectangular o formato cuadrado, el ser humano siempre va a buscar puntos de atención, y esos puntos de atención son esos puntos focales por donde entrar, recorrer la imagen y salir. Entonces, los productores de imagen, pues, hemos estudiado pues, esa fórmula, esas leyes, y aprendemos a generar imágenes pues, más atractivas usando esta técnica y esta ley de los tercios. Aquí tenemos un poco el efecto de la ley de los tercios. Acá tenemos una foto donde se pues, equilibran dos personajes. Uno que está pues, muy cerca a la cámara en un primer plano y pues su cabeza está en uno de los puntos de atención y pues está cosiendo en una máquina rectangular y pues tiene un volumen y un peso, ¿no? Y está frente a una casa de adobe. Y nuestro segundo personaje pues está acá a este lado, parado también sobre otro punto de atención, y está al lado de una puerta. Esa puerta pues es un rectángulo café casi igual de grande o casi con el mismo peso que la máquina de coser. Entonces aquí tenemos un poco ese equilibrio compositivo y de cómo la composición puede ayudar a equilibrar esas imágenes, ¿no? Tenemos 3 flores de cerezo y pues tenemos con un diafragma abierto una foto macro donde pues el foco está en la flor de cerezo que está en primer plano sobre uno de los puntos focales y las demás flores están en otros puntos focales pero pues desenfocadas, dándonos pues una entrada a la foto, un recorrido y una salida. Aquí tenemos un poco el esquema de la ley de los tercios relacionada con la espiral dorada, que es una espiral pues que nos permite ese recorrido visual. Tenemos una foto de naturaleza, una foto macro, diafragma abierto, se pierde profundidad de campo, el enfoque está en los pistilos y pues el recorrido por los pétalos y la salida pues de la imagen. Una calle en una ciudad europea donde pues el vacío es como
el gran predominante en esta imagen, mucho blanco y azul clarito, pues como en las partes superiores. Y pues una profundidad de campo, una perspectiva que nos da pues todos estos árboles alineados, las barandas y pues la línea horizontal al fondo que nos da una perspectiva, sensación de perspectiva en este malecón. Aquí tenemos una composición centrada en los puntos de fuga, los puntos de atención. ¿Qué es un punto de fuga? Un punto de fuga es donde confluyen imaginariamente esas líneas que van hacia un punto sobre la línea de horizonte, ¿no? La línea de horizonte pues es la línea que está a la mitad de la altura del observador y pues sobre esa línea de horizonte van a estar ubicados sus puntos de fuga, que son puntos imaginarios donde confluirían estas líneas de las barandas, esta línea blanca, hacia ese punto de atención más pues como pues más imaginario sobre esa línea de horizonte, ¿no? Y pues es el concepto de la perspectiva, que pues es uno de los grandes adelantos tecnológicos del Renacimiento, ¿no? Cambiar las perspectivas instauradas hasta el momento y poner pues lo que es esta perspectiva como la conocemos hoy en día. Aquí tenemos una composición usando una perspectiva falsa, una ilusión de perspectiva, con esa línea de horizonte que está sobre pues, la costa y este muelle que se va perdiendo hacia el fondo y tiene pues una sensación de que se va sobre un punto de fuga imaginario sobre la línea de horizonte. Aquí tenemos una fotografía usando las líneas de los adoquines, buscando un equilibrio, ¿no? Una composición lineal, usando pues el reflejo y pues las líneas de la calle. Tenemos una composición usando diagonales, entonces la fachada del castillo se vuelve una diagonal, la fuente se vuelve otra diagonal y el espejo de agua otra diagonal y pues se encuentran en unos puntos donde se está rompiendo la ley de los tercios, ¿no? Lo chévere de estas leyes en las artes, de esas leyes como de composición, leyes de las artes, es que esas leyes se pueden romper y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, son las artes son libres. Aquí tenemos otro esquema sobre la línea de horizonte y unas líneas que convergen en un punto imaginario sobre la línea de horizonte. Esta foto es tomada pues en una hora del día que para nosotros los fotógrafos se llama la hora dorada, que esa hora dorada es entre las 5:30 de la mañana y las 6:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde y las 6:30 de la noche. Entonces esa transición en la hora dorada es esa transición entre el amanecer y el crepúsculo, ¿no? Entonces esa transición entre esos dos cambios de luz. Entonces se llama la hora dorada y pues son los colores espectaculares. Aquí tenemos un encuadre nadir de abajo hacia arriba y pues buscando y jugando pues con esas líneas guías de la arquitectura una composición en las composiciones. Aquí tenemos una simetría total. Este es un fotograma de una película de Alfred Hitchcock que se llama 39 escalones y pues vemos una simetría completa donde el personaje está totalmente equilibrado en el centro de la imagen, tiene un vestido naranja que logra un equilibrio total con el naranja del farol, de esta farol que está en las costas, pues para evitar que los barcos se estrellen. Y tenemos pues el azul del cielo, un azul muy claro que genera pues un equilibrio con los naranjas, ¿no? Un contraste y un equilibrio al mismo tiempo con los naranjas bien intensos. En un leve contrapicado, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, vemos el techo de esta parte interna donde está la luz del farol, ahí vemos. Bueno. Aquí tenemos una foto pues cenital de un espacio con unas columnas donde pues vemos una foto en blanco y negro y vemos como ese juego de perspectiva que generan esas columnas y pues está tomada con un lente gran angular que pues nos permite ver mayor amplitud de lo que se está enfocando y pues acá sobre una de las columnas está
en una marca de agua la firma del fotógrafo, ¿no? Que también es importante empezar a firmar nuestras fotos porque pues a veces esas fotos las dejamos ahí sin firma y a veces se vuelven famosas las imágenes y uno no recibe el crédito que se merece. Tenemos una composición pues en caracol usando estas líneas de la escalera en caracol que van ¿Cómo hacia el se primer pueden piso. firmar las fotos? Señora, ¿Cómo se pueden firmar las fotos? Cuando acá las tenemos, acá, mira, mira acá en la columna, Sí, pero ¿cómo hacer eso? usando programas de postproducción de imagen, de diseño, ¿no? Entonces en Photoshop, en Lightroom, entonces podemos agregar un texto y podemos poner una firma. Hay unas aplicaciones que nos pueden ayudar a tener una marca de agua ya automatizada, ¿no? En nuestras fotos. Entonces, o sea, necesitamos pues también ir aprendiendo esos temas y cómo hacerlo para pues también tener la posibilidad pues también de poder pues tener el crédito y por un lado tener unas ganancias, ¿no? O sea, ser fotógrafo es una profesión muy muy bien paga, entonces pues también es de seguir investigando, seguir estudiando y seguir profundizando pues estos temas que son, que pues cada día va a seguir evolucionando y es un mundo muy amplio, muy rico en cuanto a nociones pues visuales, estéticas y pues creo yo que uno puede tener una super cámara, pero el músculo más difícil de ejercitar para ser fotógrafo es el ojo, la mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día en este mundo tan rápido también los vivimos muy distraídos, ¿no? Y no vemos las cosas, sino que solo miramos y ya, y o sea, no analizamos, no percibimos, o sea, no nos damos cuenta de esas cosas tan interesantes, tan hermosas que están pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo una composición hecha pues con colores, es una fiesta en la India, una fiesta pues, donde se juega con color, y pues un personaje verde en una diagonal sobre una cantidad de personajes de color magenta, y pues tenemos un personaje que está mirando como hacia arriba, y pues también eso va a ser bastante importante dentro de la foto, ¿no? La mirada. Siempre los seres humanos siempre vamos a estar buscando quién nos está mirando, qué están, sí, si hay alguien conocido, si hay un rostro, una imagen conocida, entonces, ¿qué es lo que se está mirando? Entonces, eso también hace parte de la composición, la mirada, sea humana o sea de un ser sintiente. Aquí tenemos una composición usando marcos naturales, donde tenemos el borde el árbol, la rama, la costa acá, el pasto, y pues cierra con el tronco del árbol, donde este marco del borde de la foto enmarca ese lago y esa cabaña del lago con ese puente y ese bosque, y nos da un marco natural donde pues esta foto es tomada en un momento de la hora dorada, y lo vemos pues en la proyección de las sombras, ¿no? Las sombras se ven más largas y más tenues. Tenemos un ejercicio de usar el vacío para la composición. Entonces el cielo está totalmente vacío y pues en el costado derecho tenemos esta escultura del dios hindú Shiva, un dios, otro dios, ¿no? Que pues es una escultura gigante donde pues es este dios creador de la religión hindú. Entonces pues hasta aquí vamos cerrando nuestra clase de hoy. Recuerden que tenemos otras 2 sesiones pues semipresenciales para los que quieran estar presencial, pues vamos a estar presencial. Tenemos la primera el jueves 21 de octubre en el Salón Comunal del barrio San Eusebio, en la 1 de mayo, abajo de la 50, a las 11 de la mañana. Vamos a hacer el ejercicio en la huerta del Salón Comunal San Eusebio. Y la segunda sesión va a ser el viernes 29 de octubre en la huerta del barrio Villa Inés, que es en el Salón Comunal del barrio Villa Inés, al lado de la iglesia de barrio Villa Inés, que es en el Parque Carabelas, y ahí vamos a estar a las 9:30 de la mañana. Entonces, pues, muchísimas gracias de verdad por su atención, por su puntualidad, y pues vamos a pasar a darle el espacio a Diana Chavarro. Diana, ¿estás ahí?
Sí, claro. ¿Cómo no perderme esta clase, por favor? Em, bueno, gracias, Snyder. Creo que el tema es muy propicio, pues, como para no solo... Un momento, perdón. Ok. Em, pues para manejar el tema de la tecnología, pues que siempre está a nuestro alcance, pero también darle otros usos, ¿no? O sea, no es solo las típicas selfies, sino también poder hacer un buen trabajo de verdad con este aparato que siempre nos acompaña diariamente, a toda hora, ya es parte hasta una extensión de nosotros. Entonces, bueno, contarles, les recuerdo también que mañana vamos a tener la sesión, pues también semipresencial, sobre mal herbario. Entonces, vamos a aplicar los conocimientos que nos compartiste hoy en el laboratorio de mañana, porque vamos a hacer un herbario con las mal llamadas maleza o malas hierbas. Entonces, invitadísimos de verdad que nos acompañen. Si no pueden venir, si no pueden participar de forma presencial, pues nada, ya saben, se va a transmitir vía Zoom y vía Facebook, y al día siguiente se va a transmitir en diferido por YouTube. La idea es que se programen, se agenden, sigan participando de la programación que tenemos en el quinto festival del desarme de Puente Aranda. em, Porque va una vasta, de verdad, una vasta programación para todos los gustos. Entonces, agradecerles por favor a los que están aquí por Zoom, nos colaboren llenando la asistencia. Recuerden que esto es un proyecto desarrollado entre la Fundación, bueno, la Alianza Fundación HBG, Colectivo Solaris Games, a través de una beca de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su participación. Esperamos y seguiremos siempre esperando que los temas y las actividades que se realizan en estos marcos de estos proyectos, pues les sirvan para el cotidiano, de verdad, fortalezcan su ser y su relación con el ambiente. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo entonces con nuestra bien ponderada anfitriona. Bienvenida y muchísimas gracias. Dale, Dianita, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a todos. Recordarle a las personas que están en Zoom que es importante que nos colaboren con el listado de asistencia que está en el chat, porque al ser este un proceso que tiene un apoyo de un recurso público, pues es importante para nosotros también llevar registro de la participación. Y como les decía Diana y el profesor Snyder, entonces los invitamos a seguir pendientes de la programación. Vamos hasta el 30 de octubre. Y las próximas dos sesiones de fotografía, 21 y 29 de octubre. Que no se les olviden esas fechas, 21 y 29, o sea, este jueves y el viernes de la siguiente semana. Eso para que se programen. Y todos estos días seguimos con programación, 10 de la mañana, a veces 2 de la tarde, a veces 5 de la tarde, dependiendo de la actividad, pero pues todos los días tenemos más o menos 2 actividades programadas. Hasta el 30 de octubre, 28, 29 y 30 son las presentaciones artísticas de las 10 agrupaciones de danza, música y teatro. Y pues no siendo más, muchísimas gracias a todos los que participaron. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, también pueden avisarnos, enviarlos al WhatsApp donde se les envía la información de acceso a las jornadas, o pues con nosotros en Facebook, @Fundación HBG, YouTube, @Fundación HBG o Facebook, @Solaris Games BTA. Muchísimas gracias a todos por participar y que tengan un resto de festivo muy bueno, una feliz tarde.